¿Escuchas? Listo, sí, perfecto. Entonces, Bueno, bueno, muchas gracias a todos por la conexión. Sinceramente, desde el Ministerio de Transporte, pues agradecemos la participación y conexión de todos los asistentes a la capacitación de SARLAF realizada en este momento de las alianzas logísticas regionales, dado que son espacios fundamentales para el fortalecimiento, para continuar promoviendo estas buenas prácticas, la cultura de cumplimiento, transparencia y gestión del riesgo dentro del sector transporte y logístico del país. De verdad que valoramos que cada entidad, cada empresa y actor de participante de logística y transporte pues tenga este interés y articulación, contribuyendo pues al fortalecimiento institucional y el desarrollo de una logística más segura y eficiente. Seguimos trabajando de manera articulada desde todas las alianzas, las 14 alianzas logísticas regionales para fortalecer aún así las capacidades del sector y avanzar con una logística más competitiva, segura y sostenible. Entonces, gracias por hacer parte de esta importante jornada de capacitación y aprendizaje. Y le doy paso a José Medina, quien nos estará acompañando por parte de la Supertransporte para realizar la capacitación. Muchas gracias. bueno, Viviana, muchas gracias. Primero que todo, pues quiero darles un saludo muy especial y transmitirles a su vez el saludo del señor Superintendente de Transporte, el doctor Alfredo Enrique Piñeres Olave, quien les envía un cordial saludo y sobre todo quiere exaltar en este caso también ese compromiso, ese apoyo que ha habido por parte del Ministerio de Transporte, sobre todo con este tema tan importante para el sector transporte y para la economía del país. Entonces, reciban de él ese mensaje y ese cordial saludo. También quiero, pues, obviamente presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es José David Medina Cerrato. Soy asesor del despacho del señor superintendente y en este caso vengo liderando algunos temas importantes en el sector transporte, como lo son el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, SARLAF, los programas de transparencia y ética empresarial, el sistema integral para la gestión de riesgos SIGRIP, este ya nos toca a nosotros como entidades públicas, y también programas de transparencia y ética pública. Entonces, desde allí hay todo un equipo que venimos trabajando en estos temas y pues el día de hoy venimos a hablarles particularmente del SARLAF y de esas modificaciones que ustedes han visto que hemos expedido en algunos actos administrativos. Bueno, entonces, dicho esto, me parece importante, ¿alguien iba a hablar? Viviana, tú. Bueno, creo Sí, que José, sí. para, para, digamos, ordenar el tema de la capacitación, agradezco a los asistentes prestar pues mucha atención a todo lo que nos va a indicar nuestro profesional José David y al finalizar la capacitación tendremos una ronda de preguntas muy concretas, por favor, y muy cortas para poder dar respuesta a estas observaciones. Entonces, adelante, José, muchas gracias. Vale, sí, sobre eso les quería decir, sobre la agenda establecida para el día de hoy. Entonces, en primer lugar, yo voy a estar abordando todo el tema de, en este caso, de la normatividad, de la regulación que hemos expedido, en donde básicamente tocaremos cuáles son esos lineamientos más relevantes. Posteriormente, nos va a acompañar Julio Garzón, quien nos va a hablar de esa política de supervisión específicamente de la circular externa 005 del 6 de mayo del presente año. Y sobre la parte final vamos a estar los dos y seguramente nos va a alcanzar también a acompañar Catherine Ñungo para resolver, para generar un espacio de preguntas y poder resolverles a cada uno de ustedes sus inquietudes. Entonces, en ese orden, Viviana, te pediría el favor de que me ayudes con Julio Garzón y con Catherine Ñungo en su momento para que, pues obviamente ellos puedan también participar de la reunión. Bueno, entonces, un poco dicho esto sobre ya el tema metodológico, vamos a entrar en materia. Tal vez con ustedes no voy, en este caso,
abordar de manera específica todo el tema normativo, sino nos vamos a ir ya frente a la normatividad como tal expedida por la Superintendencia de Transporte. Pero sí quiero un poco manifestarles que en este caso la Superintendencia de Transporte ejerce un rol de supervisor en el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo del país. Y básicamente este sistema se ha creado en Colombia respondiendo, en este caso, a unos tratados internacionales, a unos convenios, a unas convenciones. El Estado colombiano ha ratificado su compromiso y básicamente en el marco de esos convenios y esas convenciones, pues hemos adquirido unos compromisos importantes para hacerle frente a este tipo de delitos. Y que también en ese contexto internacional, Colombia particularmente atiende las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Muchos de ustedes que hoy nos acompañan ya están familiarizados con el GAFI como máxima instancia mundial contra el lavado de activos y particularmente lo que tiene que ver con las 40 recomendaciones del GAFI, que es el estándar internacional. En los países hemos adoptado ese estándar para darle cumplimiento a hacerle frente a esa lucha, a esos delitos. Y particularmente Colombia, pues lo ha hecho creando ese sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, del cual las superintendencias ejercemos un rol muy importante como es el de regular y supervisar todos estos temas en materia de prevención del lavado de activos. Entonces, también en ese contexto internacional, existe o se crea por allá en el 2000 el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana GAFILAT, un grupo regional que en este caso viene haciendo evaluaciones permanentes frente al cumplimiento de ese estándar internacional proferido por el GAFI. Entonces, un poco para no aburrirlos, conclusión en este tema normativo, lo importante es que ustedes entiendan el Estado colombiano desde hace varios años ha adquirido esos compromisos y que particularmente Colombia, Superintendencia de Transporte y las demás ejercemos ese rol de supervisores en ese sistema antilavado. Entonces, dicho esto, pues también hay una normatividad nacional que brevemente vamos a ver cómo fue adoptada y cómo responde, en este caso, a esos tratados internacionales. Entonces, hay algo muy importante y es que vamos a partir hoy de esta pregunta. ¿Qué teníamos? ¿Qué teníamos en el sector transporte? Entonces, dando cumplimiento a esos compromisos y a ese rol de supervisor en el sistema antilavado, la Superintendencia de Transporte había expedido la resolución 074-854 y esta fijaba lineamientos a las empresas de transporte de carga para la implementación del CIPLAF. Creo que aquí hay bastantes asistentes o vigilados que ya conocen este tema del CIPLAF, que desde el 2016 tenían este sistema de prevención de riesgos, en este caso, que les permitía al interior de las empresas gestionar este tipo de riesgos asociados al lavado de activos y a la financiación del terrorismo. Entonces, esto era lo que teníamos. Aquí solamente en esta resolución estaban obligados las empresas de carga, ¿sí? Esto teníamos. ¿Qué ocurre después de la expedición de la resolución, en este caso, esta resolución del 2016? ¿Recuerdan que les hablé del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana? Pues este se encarga de hacer evaluaciones periódicas a los países de tal manera de evaluar, en este caso, el cumplimiento de ese estándar internacional proferido por el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, a través de las 40 recomendaciones del GAFI. Entonces, un poco quiero que
pongamos atención o que llevemos, en este caso cronológicamente, este tema normativo. Entonces, 2016, Superintendencia de Transporte expide esa regulación, que estuvo bien en su momento. Ya para el 2018, Gafilat evalúa a Colombia, ¿sí? Y le deja un informe, en este caso, informe de evaluación mutua a Colombia, en donde le dice, señores, Colombia, tú debes, en este caso, ustedes deben hacer un ajuste frente a unas recomendaciones del GAFI que se consideraron estaban parcialmente cumplidas, otras no cumplidas, y en este caso, en este informe de evaluación mutua, los países tenemos que evaluar esas deficiencias y tomar acciones, en este caso, para subsanar y poder ir fortaleciendo este sistema. Entonces, lo primero que hizo la Superintendencia de Transporte aquí fue identificar que ya esa resolución del 2016 ameritaba una actualización. ¿Y esto por qué es dinámico? Porque periódicamente nos evalúan y particularmente Colombia también tiene que hacer esa evaluación nacional de riesgos. Y particularmente tiene que ver, o la respuesta es, que todo este tipo de delitos asociados al lavado de activos y a la financiación del terrorismo, pues son muy dinámicos, muy cambiantes, todos los días migran. Entonces, ya ustedes, y un ejemplo de eso es cuando sucede el atentado a las Torres Gemelas en los Estados Unidos y ver cómo a partir de allí el Grupo de Acción Financiera Internacional pues tuvo que pensar en cómo dentro de su estándar se fijaban esos criterios, esos lineamientos para que los países empezáramos a hacerle frente a este tipo de delitos como la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este es solo un ejemplo. Muchos son los delitos que Gafi permanentemente tiene que evaluar para que asimismo actualizan ese estándar internacional y por consiguiente nosotros los países, en este caso, pues tenemos que hacer lo pertinente para darle cumplimiento a ese estándar internacional. Ya siguiendo esta línea de tiempo, el año pasado, 2025, ya Gafi, ya UIAF nos da a conocer quien lidera este tema, la agenda de la quinta ronda de evaluación mutua. Es decir, ya viene el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana a practicar la quinta ronda. Nuevamente nos evalúa. Y particularmente aquí nos dijo, hey, Colombia, deben tener en cuenta, deben reforzar estas recomendaciones. Tal vez hoy no les voy a entrar en el detalle de cada una de ellas, pero aquí hay unas muy importantes que adoptó nuestra resolución, como la recomendación 1 sobre el enfoque basado en riesgo, recomendación 6 y 7 sobre la financiación del terrorismo, recomendación 5 sobre proveedores de 15, perdón, proveedores de activos virtuales, la recomendación 10 y 22 de debida diligencia. Bueno, aquí, para no entrarles en ese detalle, quería darles ese contexto que luego de la expedición de esa resolución allá en el 2016, pues esto es muy dinámico y todo el tiempo nosotros, en cumplimiento de esa recomendación 26 y 28 que nos da el GAFI, pues debemos garantizar que nuestra regulación, en este caso, esté respondiendo a ese estándar internacional. También, luego de esa expedición, de esa resolución, aparece la Evaluación Nacional de Riesgos que adelantó la UIAF, en este caso, para el año 2022 y 2023. Entonces, ya atendiendo Colombia a la recomendación 1 del GAFI, pues hace evaluaciones nacionales de riesgo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de identificar cuáles son esos riesgos que nos afectan en los diferentes sectores de la economía del país. Y lo mismo, así como a nivel global, en este caso este tipo de delitos, pues son muy cambiantes, muy dinámicos, así mismo sucede en Colombia. Y particularmente esta evaluación nacional de riesgo encontró que el sector transporte tiene un nivel de riesgo medio frente a este tipo de delitos. Bueno, y particularmente ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuáles son esos riesgos en este caso
que afectan el sector transporte del país. Y aquí es importante que tanto Gavilar como la Evaluación Nacional de Riesgos ya venía evaluando el sector transporte. Nosotros particularmente, también ya el sector transporte, Superintendencia de Transporte, ha evaluado cuáles son esos riesgos, en este caso, que hacen vulnerables, en este caso, nuestras empresas vigiladas. Y en el sector transporte se presentan los siguientes riesgos. Narcotráfico. Ustedes saben cómo contaminan las cargas, en este caso en los diferentes nodos y modos del transporte. Entonces, esto es uno de los delitos que en este caso golpean con mayor fuerza nuestro sector. También tenemos el tema del contrabando. El contrabando es un delito fuente de lavado de activos, muchos desconocemos esto, y este es uno de los temas que golpean bastante el sector transporte. Minería ilegal es otro delito fuente del lavado de activos que particularmente se materializa bastante en el sector transporte. No solamente con el transporte de estos minerales, de estas piedras preciosas, sino los insumos que se requieren para la explotación de los mismos. Tal vez en alguna oportunidad sería interesante generar un espacio para hablar de las tipologías de cada uno de estos delitos y ustedes entiendan, ah, claro, mira, así me pueden utilizar si no implemento, si no adopto controles adecuados. Aquí también tenemos tráfico de armas, municiones y explosivos. Entonces, este es uno de los delitos también muy frecuentes en el sector transporte. Las armas llegan desintegradas en tecnología y demás por aeropuertos, por puertos, y luego de eso también somos utilizados, algunos lastimosamente se prestan de manera directa para el transporte, en este caso asociado al tráfico de armas, municiones explosivas. Tenemos tráfico de migrantes, esto es un tema que ha venido cogiendo fuerza en Colombia, que lastimosamente muchas empresas, sobre todo de transporte público de pasajeros, vienen siendo utilizadas para este tipo de delitos. Entonces, nuestro país, por esa ubicación geográfica tan privilegiada que tiene, pues también es utilizada, viene siendo utilizada para el transporte de migrantes, siendo un delito fuente del lavado de activos. Tráfico de flora y fauna silvestre, si bien es cierto, este no es un delito fuente de lavado de activos, se presenta en nuestro sector. Tenemos corrupción, trata de personas, es otro tema que lamentablemente, pues, nuestras empresas son utilizadas, pero también hay otros que se prestan de manera directa para este tipo de delitos. Tenemos enriquecimiento ilícito y contrabando de hidrocarburos, siendo estos delitos como los más representativos. Este último, contrabando de hidrocarburos, además de que nuestras empresas transportan estos combustibles cuyo origen es ilícito, también hemos evidenciado tipologías donde no solamente lo transportan, sino que se suministran de este tipo de combustible cuya procedencia es ilícita, siendo este en este caso, mm, delito fuente del lavado de activos. Esta diapositiva la cierro diciendo que el lavado de activos es un delito que está tipificado en el artículo 323 de nuestro Código Penal, ¿sí? Y allí lo define con unos verbos rectores y casi que la mayoría de esos verbos rectores los hacemos nosotros. Entonces, son 66 delitos fuentes del lavado de activos y en este caso nuestras empresas son vulnerables a este tipo de delitos. Entonces, ¿qué hicimos? Ya ustedes, ya les conté cómo desde el 2016 se expide esa resolución y cómo, de acuerdo a esos tratados internacionales, el Estado colombiano se ha comprometido, pues aparecen unas instancias que nos evalúan, ¿sí? Y que periódicamente nos dijeron, hey, ven, estás en este caso, esto lo debes ajustar, esto está bien, esto está mal. Entonces, lo que hicimos fue hacer esa evaluación de esa resolución
del 2016 y evidenciamos que era necesario actualizar, ¿sí? Era necesario actualizar e incluir unos nuevos sujetos obligados a la implementación del SARLAF y que ya no solamente fuera visto o que solamente estuviera aplicándolo carga, sino que ya de acuerdo a esos riesgos identificados que les acabé de mencionar, tal vez muchos de ustedes ya fueron evidenciando y han ido entendiendo el por qué hay nuevos sujetos vigilados. Entonces, este SARLAF atiende, y lo hicimos mediante la expedición de la resolución 2328. Voy a ver si puedo cerrar esto acá. Creo que sí. Bueno, entonces, la Superintendencia de Transporte, haciendo su propia evaluación a sus riesgos y sobre todas las recomendaciones que habíamos recibido, pues consideró necesario dar paso a un sistema más robusto que incluyera nuevos sujetos vigilados y que sobre todo diéramos cumplimiento a esos estándares internacionales. Entonces, se expide la 2328 el 6 de marzo del 2025 y allí se fijan lineamientos a las empresas del sector transporte para implementar un SARLAF con sus etapas, con sus elementos, con reportes a la UIAF, con estructura y demás que ustedes un poco ya conocen, en este caso para el sector transporte. Algo pasó que no me deja pasar. Viviana, ¿tú me escuchas bien? Claro, te escuchamos. No sé qué pasó, pero no me deja pasar la diapositiva. Se me congeló la pantalla. ¿Les vuelve a compartir? Sí, voy a dejar de compartir y nuevamente voy a ver qué pasa. Ahí, ¿cómo estás? Sí, no, no me deja pasar porque... Bueno, vamos a intentar nuevamente. Discúlpenme un momento. ¿Te quieres colocar el slide que vas a presentar? Ya me dejó Sí. pasar. Listo, perfecto. Listo. Entonces, bueno, ya les decía que habíamos expedido la 2328. Entonces, un poco para seguir como con esa, cronológicamente, revisar qué ha cambiado. Entonces, aquí aparece la pregunta, ¿qué cambió? Entonces, luego de la expedición de esa resolución 2328, ¿sí? Del 6 de marzo de 2025, se expide la resolución 4607 del 9 de abril de 2026 y esta modifica la 2328. Y dentro de las modificaciones más representativas, en este caso, que se expidió o que se impartió en esta resolución, fue precisamente un proceso de segmentación por tamaño de empresa. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de clasificar el tamaño de la empresa y asimismo asignar unos lineamientos o un régimen acorde al tamaño de la empresa. Entonces, acá se definió, en este caso, de acuerdo al decreto 957 de 2019, la clasificación que se hizo fue teniendo en cuenta este decreto, que clasifica específicamente para el sector servicios a las microempresas, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Entonces, aquí hubo ese proceso de segmentación que significó SARLAF para quienes se consideraron una pequeña empresa, mediana y grande, y un régimen de medidas simplificadas para quien se clasificó como una microempresa. ¿Sí? Y también hubo unos detalles en la modificación
para cada uno de estos regímenes, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, volvió y se congeló la pantalla. No sé por qué. Bueno, que me gusta trabajarlo en pantalla completa, pero bueno. Entonces, bueno, es que no sé por qué no me la deja pasar cuando estoy en presentación. Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? En ese proceso de segmentación, ¿qué nos dice en este caso la resolución 4607? Perdón, José, es Establece, que no se te está viendo la pantalla. ok, 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 tu. Ya, ¿me confirmas, por Y favor? ahora sí. Sí, yo creo que dejémosla así, no en Yo manera de creo presentación, dado que que sí, tenemos en este momento 637 yo personas creo que es por conectadas. eso. Creo que es por el número de participantes, entonces ya se pone pesado. Pero bueno, entonces dentro de ese proceso de segmentación que nos dice la 4607 y de acuerdo a ese lineamiento o a esa metodología que se basó la Superintendencia de Transporte, que básicamente fue en el decreto 957 de 2019 expedido por el Ministerio de Comercio. Entonces, ¿allí qué nos dice? Nos dice que en este caso la microempresa es la que tiene ingresos menores a 32.988 VT, que en este caso, al hacer, en este caso, la conversión a VBs y traerlo a 2025, ¿de acuerdo? ¿Por qué a VBs? Porque en este caso el plan de desarrollo, es decir, la ley 2294 del 19 de mayo de 2023 establece en este caso la unidad de valor básica, ¿sí? Entonces, por eso hacemos la conversión entre VB a VT. Conclusión, él nos dijo que quienes en este caso tengan ingresos menores a 142.206 VBs, ¿sí? En este caso deberán implementar un régimen de medidas simplificadas, por cuanto se consideró es una microempresa. Quienes estemos por encima de esos 142.200 VB, tenemos que implementar un SARLAF. Cuando tú haces esa comparación de VBs, más o menos, tendremos que serán alrededor de 1.600, 1.700 millones de pesos. De acuerdo a nuestros ingresos, debemos implementar, eh, eh, bien sea o un SARLAF o un régimen de medidas simplificadas. Bueno, al aplicar en este caso este proceso de segmentación que nos encontramos, que de 8.490 sujetos obligados que teníamos en SARLAF con la resolución 2328, pues en este caso el 43% de esos sujetos obligados, en este caso, quedaron obligados a SARLAF, es decir, de 8.490, 3.688 empresas deben cumplir con el SARLAF. Y el 57% quedó, en este caso, obligado a régimen de medidas simplificadas y en números obedece a 4.802 empresas. Bueno, es que, bueno, se me pone un poco lento, pero ahí vamos. Em, ya que nos dice el artículo 2, ya vamos a entrar poco a poco en el detalle. ¿Qué nos dice el artículo 2? Este caso de la 4607. Este modificó el artículo 564 y nos dice que ¿quiénes son los obligados a SARLAF? Aquellas empresas que hubieran obtenido ingresos totales iguales o superiores a 142.206,5 unidades de valor básico, VB, con corte
al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Es decir, muchos nos han levantado la mano y nos han preguntado, hey, es decir, yo ya debía, los ingresos que debo revisar son los del 2025 y la respuesta es sí. Tú ya, y si no lo has hecho, lo debes hacer de revisar a Concordia 31 de diciembre cuáles fueron mis ingresos y allí voy a determinar si mis ingresos superaron los 142.200 UVs, debo tener claro que debo darle cumplimiento al SARLAF, ¿sí? Y ya vamos a ver quiénes deben darle cumplimiento al régimen de medidas simplificadas. Bueno, importante, la resolución también específicamente en este artículo nos dice quiénes son los sujetos obligados, en este caso tanto al SARLAF como al régimen de medidas simplificadas. Y aquí se ha generado algún tipo de dudas que para mí es importante que hoy lo tengamos totalmente claro. Cuando nos vamos a la resolución, ¿qué nos dice? Que son sujetos obligados a la implementación del SARLAF o al régimen de medidas simplificadas, los definidos en el artículo 411 de la Circular Única de Infraestructura y Transporte, ¿sí? Porque allá dice, definidos en la presente circular. Sucede que nosotros lo que estamos haciendo, lo que hace la 4607, la 2328, es adicionar, en este caso, la circular única de infraestructura y transporte. Entonces, tal vez allí se ha generado, en este caso, ese tipo de confusión. Y particularmente se ha generado con algunos, por ejemplo, empresas de servicio público de transporte terrestre automotor, cuyo operación se da en un radio de acción nacional, municipal, distrital o metropolitano. Entonces allí muchos nos han preguntado, "Ey, es decir, que si la habilitación la expide un ente territorial, yo estoy obligado a la implementación del SARLAF o del régimen de medidas simplificadas", y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque nosotros, la Superintendencia de Transporte, ejerce vigilancia subjetiva sobre, en este caso, ese tipo de vigilados. Y que particularmente para despejar esa duda y para saber si estoy obligado, debo consultar este artículo 411 de la Circular Única de Infraestructura y Transporte. Bueno, ¿qué nos trajo? ¿Qué nos trajo en este caso yo no sé si estén viendo bien, voy a arriesgarme a ponerlo pantalla completa. ¿Qué cambio nos trajo la 4607? Artículo 3 de la resolución 4607 de 2026. Esta modifica el artículo 569 de la 2328 de 2025. ¿Y qué nos dice? Señores obligados al SARLAF deben designar tanto un oficial de cumplimiento principal como un suplente. ¿Esto por qué? ¿Por qué la Superintendencia de Transporte nos está diciendo que ahora debo designar un oficial de cumplimiento suplente? Porque ante la falta permanente o absoluta del principal, es el oficial de cumplimiento, el suplente, el que debe entrar a suplir esas funciones dadas, en este caso al oficial de cumplimiento. Y hay una muy importante, y es los reportes a la UIAF, ¿sí? Entonces, aquí, de manera particular, la UIAF en sus anexos técnicos nos ha definido una periodicidad para el reporte, ¿sí? Tanto de ROS como de información objetiva que se están construyendo por parte de la UIAF para cada uno de los tipos de servicios que nosotros tenemos vigilados o los tipos de empresas. Entonces, de manera particular, si por ejemplo para ROS no identificamos en este caso en el mes a reportar, pues debo reportar el AROS, ¿sí? Y si no tengo oficial de cumplimiento principal porque se fue o porque algo sucedió, alguna novedad, pues es el oficial de cumplimiento suplente el que debe garantizar los reportes en los periodos indicados por la UIAF. Y además de eso, pues toda la demás función tan importante que desarrolla el oficial de cumplimiento en este caso. Bueno, ¿qué nos dice
qué cambió en en esos requisitos mínimos para ser designado como oficial de cumplimiento? Y particularmente vamos a encontrar que el literal A fue modificado, dando una excepción, en este caso, para los oficiales de cumplimiento y particularmente hay unos temas acá o hay una situación bien particular y sobre todo tiene que ver con las aerolíneas. Este literal A fue modificado para las aerolíneas. Entonces, hay sucursales, en este caso de aerolíneas con sucursal extranjera, donde ellos ya tienen su oficial de cumplimiento que desarrolla, en este caso, esas funciones en la casa matriz. Aquí le estamos diciendo, puede ser, en este caso, el oficial de cumplimiento quien ejerza estas funciones en casa matriz sin importar su nacionalidad ni su domicilio. En este caso, siempre y cuando, decimos en ese literal, se cumpla con las funciones, es decir, con la regulación expedida por la Superintendencia de Transporte. ¿Por qué? Porque allá, por ejemplo, si la casa matriz es Canadá, ellos allá están dándole cumplimiento al sistema o al lineamiento que en este caso es su país de la casa matriz, en este caso Canadá, le haya dado a la empresa. Aquí le estamos diciendo, puede ser ese oficial de cumplimiento siempre y cuando cumplas con las directrices impartidas por esta superintendencia. Y que también decimos acá que, no sé por qué me queda pixelada, bueno, es el logo. En este caso decimos que mmm, ya queda claro que en este caso puede ejercer esas funciones de oficial de cumplimiento quien ejerza esas funciones en casa matriz. Bueno, artículo 569, literal B. Y aquí hay algo que cambió y que es necesario que prestemos la mayor atención. ¿Qué nos dice? Que particularmente habían unos requisitos orientados a que nuestros oficiales de cumplimiento cumplieran con un perfil. Entonces, ¿qué nos dice ese literal B? ¿Cómo quedó? Que puede ser técnico, tecnólogo o profesional. Y que además de eso debe acreditar formación en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación. Esto en la administración de ese tipo de riesgos. Adicionalmente, pues nos dice que esa formación la puedo acreditar a través de un diplomado mínimo de 90 horas o posgrado. ¿Sí? Eso queda claro en este artículo B. Adicionalmente, también ya nos había dicho que ese oficial de cumplimiento debe acreditar una experiencia mínima en el desarrollo de las funciones en materia de gestión de riesgo. Y nos dice que ese oficial de cumplimiento que va a prestar esos servicios al interior de nuestra empresa, mínimo debe tener 6 meses de experiencia, mínimo. Hay empresas que dicen que les piden 2, 3, 4 años, aquí les estamos dando un mínimo. A alguien que va a desarrollar unas funciones tan importantes como las dadas al oficial de cumplimiento. ¿Qué cambió acá? Que nos está diciendo que adicionalmente a esos requisitos debo certificar la idoneidad de la competencia a través de un organismo de certificación de personas acreditado por el ONAC, ¿sí? Y que esa acreditación tiene que ser refrendada o actualizada cada 2 años. Entonces, acá, importante que tengamos claro este tema. Y ya vamos a ver cuál fue el objetivo de haber impartido ese lineamiento. Bueno, ¿qué ocurre? Al dar ¿cuál fue el objetivo de la Superintendencia de Transporte al fijar este nuevo lineamiento? Recordemos que en el SARLAF, dentro de las obligaciones dadas al oficial de cumplimiento, perdón, dentro del SARLAF, el representante legal es el que debe garantizar, en este caso, verificar que el oficial de cumplimiento reúna
las condiciones, los requisitos definidos en nuestra resolución. Entonces, corresponde al representante legal verificar que efectivamente esa persona que va a contratar, pues que realmente reúna las condiciones para ser designado como oficial de cumplimiento. ¿Qué nos encontramos? Que muchos empresarios dijeron, mira, yo no tengo la suficiente expertise en el tema y pues finalmente contrataron a algunos oficiales de cumplimiento que acreditaban un curso que ni siquiera era un diplomado o que no interpretaron bien la norma y demás. Entonces, con esto nos dimos cuenta la importancia y el objetivo que tiene llevar este lineamiento orientado a que ya los representantes legales van a tener un tercero acreditado por el ONA, una norma internacional que le dice específicamente que esa persona que va a contratar realmente cuenta con esa idoneidad para desarrollar este tipo de funciones. Eso para el representante legal y para el máximo órgano social o junta directiva, que es el que realmente ya hace la designación mediante acta. ¿Qué ocurre? Que acá también para la supervisión, para nosotros como superintendencia, nosotros tenemos un desafío importante y es fortalecimiento de la efectividad en la supervisión. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Que ya cuando nosotros creamos un módulo por allá en el Vigía 2 para que nos empezaran a reportar la información de la designación de los oficiales de cumplimiento, encontramos muchas deficiencias en esos documentos que acreditaban la formación. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir a nosotros? Nos va a permitir que ya hay un tercero avalado por el ONAC que nos va a decir, hey, efectivamente, ese oficial de cumplimiento que contrató o que designó tal empresa realmente cuenta con esa idoneidad para desarrollar este tipo de funciones. ¿Por qué acá esto? Porque es que el oficial de cumplimiento es el motor, es el actor principal frente al funcionamiento del SARLAF. Bueno, artículo 569, literal C. ¿Qué nos dice? Esto ya estaba dicho que el oficial de cumplimiento debía efectuar o adelantar el curso e-learning de la UIAF. Adicionalmente, ya se le dice que tanto el principal como el suplente deberán hacer este curso e-learning de la UIAF. Esto es un curso gratuito, está en este caso publicado en la página web de la entidad y que es, ojalá, hasta la alta dirección hicieran este curso. Aquí solamente está dado para el principal y para el suplente. También el literal G de este artículo 5694 ya nos dice, recuerden ustedes que en la 2328 habíamos definido un lineamiento que para un grupo hasta en 5 empresas y para otro segmento más bien podía ejercer sus funciones hasta en 10 empresas obligadas. ¿Aquí qué se hizo? Aquí lo que se hizo fue estandarizar. O sea, ya para todos, el oficial de cumplimiento, tanto principal como suplente, pueden ejercer sus funciones hasta en 10 empresas obligadas por la Superintendencia de Transporte. Aquí nos levantan bastante la mano y nos dicen, es decir, yo ya tengo 10 en el sector transporte, es decir, que tú me vas a verificar si tengo una de, no sé, de Superintendencia de Sociedades o de Superintendencia de Vigilancia. Y la respuesta acá es, yo no tengo, yo lo que te voy a verificar es que no funas en más de 10 empresas del sector transporte. Yo no tengo competencia para entrar a revisarte si tú estás en otras, en este caso, empresas de otros sectores de la economía del país. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 564, literal H? Nos dice que en el evento de que exista un grupo empresarial o una situación declarada, el oficial de cumplimiento principal y el suplente de la casa matriz pueden ser la misma persona sin importar el número de empresas que lo conformen, ¿sí? Hay grupos empresariales. La base es que lo que acabamos de decir anteriormente,
que el oficial de cumplimiento no puede ejercer sus funciones hasta en 10 empresas obligadas, pero te da una excepción en el entendido de que exista un grupo empresarial o una situación declarada. Puede haber un grupo empresarial que lo conformen 14 o 15 o 16 empresas. Allí le estamos diciendo, en este caso, usted, oficial de cumplimiento, puede ejercer funciones dentro de ese grupo empresarial sin importar el número, ¿sí? Pero obviamente debes garantizar de que efectivamente exista un grupo empresarial o una situación declarada. Y también nos dice que cuando exista una sucursal de sociedad extranjera, el nombramiento del oficial de cumplimiento deberá efectuarse por el órgano social competente de la casa matriz. Bueno, este artículo 564 tiene un parágrafo transitorio. Oído a esto. ¿Qué introdujo nuevo en la 4607? Nos dice que en este caso debo designar un oficial de cumplimiento suplente, que este lineamiento no lo había dicho en la 2328. Y también me dijo nuevo que debo certificar la competencia. Como es un lineamiento nuevo, ¿qué dice en este caso ese parágrafo transitorio? Dice que tengo 6 meses contados a partir de la fecha de expedición de la 4607 para darle cumplimiento a estos dos lineamientos que se consideraron nuevos. Es decir, que tengo hasta el 9 de octubre para designar el oficial de cumplimiento suplente y para que los dos acrediten la certificación de la competencia. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ya dejamos ese artículo 564, ya dijimos qué se modificó, qué se adicionó y cuáles son el periodo, en este caso, para darle cumplimiento. Y ya salimos del perfil o de los requisitos para ser designado como oficial de cumplimiento y nos vamos a un tema que también ocasionó un poco de confusión y lo que pretende la 4607 específicamente en el artículo quinto es darle claridad a ese tema. Y tiene que ver con recuerden que en la 2328 hablábamos de conocimiento del cliente, porque así no lo dice también, no lo sugiere GAF. Sin embargo, acá lo que estamos haciendo es que se modifica y ahora estamos hablando de conocimiento de la contraparte, ¿sí? ¿Por qué conocimiento de la contraparte? Porque aquí se pensó que solamente esta debida diligencia, este conocimiento de mi contraparte lo tenía que hacer solamente al cliente. Y aquí se nos presentó un tema muy importante y tiene que ver con los usuarios del transporte público. Entonces, las aerolíneas, las empresas de transporte de pasajeros, taxi, intermunicipal, y nos empezaron a decir, hey, hacer conocimiento de cliente y debida diligencia a todos nuestros clientes que son los usuarios del transporte, pues va a ser muy difícil por el volumen. Entonces, una aerolínea tiene en el día muchos usuarios en este caso y demás. Entonces, aquí, ¿qué nos dice este artículo? Nos dice que los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros quedan excluidos del procedimiento de conocimiento de la contraparte al no ser considerado parte de la categoría de cliente. ¿Sí? Dice, no obstante, esta exclusión no limita la facultad de los sujetos obligados para aplicar bajo su propio criterio y con enfoque basado en riesgos, medidas, en este caso, de debida diligencia sobre dichos usuarios. ¿Qué ocurre? Y les voy a poner rápidamente aquí un ejemplo. Empresas que se materializaron riesgo, en este caso, de unos delitos asociados al tráfico de migrantes, en este caso venían siendo utilizados su lugar de origen de esos pasajeros, era Pasto y su destino era Necoclí. El negocio lo hacían con una agencia de viajes, no tenía ningún lío la agencia de viajes, pero realmente quien estaba detrás de o a quienes estaban transportando, pues eran unos migrantes y ustedes ya les mencioné, en este caso el tráfico de migrantes es un delito fuente de lavado de activos. Muchas empresas fueron utilizadas
por esa ausencia de controles, por esa falta de verificación realmente a quién estoy transportando. Hoy muchas de esas empresas están en procesos con fiscalía, otros ya en extinción de dominio y se acaban esos sueños por los cuales todos los días trabajamos, todos los días nos esforzamos. Entonces acá hay que tenerlo presente. Eh, Siempre pongo el ejemplo. Si yo soy una empresa, no sé, la misma de taxi y recojo una señora acá en la esquina para llevarla al trabajo, ¿será que a él debo aplicarle una debida diligencia o será que si mi origen es este y mi destino es este y me causa, puedo identificar allí que posiblemente me puedan estar utilizando? Entonces, básicamente, lo que les quiero decir es que, si bien es cierto, se da esta excepción, esto no limita a que nosotros estemos, en este caso, aplicando esta debida diligencia. Y voy a poner otro ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las empresas de taxi o transporte de carga o demás que me han preguntado, hey, ¿será que si yo voy a contratar un conductor, un operador, debo aplicarle debida diligencia? Y la respuesta es sí, yo lo haría. Mire lo que ha sucedido, por ejemplo, en Bogotá. Muchos de los conductores de taxi, porque no hacemos debida diligencia, terminamos sentando a conducir un taxi, pues en este caso personas con antecedentes que se han, en este caso, prestado para cometer delitos como el famoso paseo millonario, como el secuestro, como demás delitos como tráfico, en este caso, de armas, de sustancias, de psicoactivas y demás. Entonces, nos pueden utilizar a nosotros para cometer ese tipo de delitos. Bueno, me emociono mucho poniéndoles ejemplos y el tiempo se nos vaya. Artículo 6. Modificó el artículo 5614. Y en este caso vamos a hablar del plazo, y aquí se me han confundido bastante los sujetos vigilados. Cuando hablamos de plazo en este artículo 6 de la 4607, está orientado a los nuevos sujetos vigilados por la Superintendencia de Transporte. Es decir, está orientado a aquellos que reciban una habilitación, que se constituyan como nuevas empresas. Por ejemplo, una empresa que se habilite por allá en, no sé, julio de este año, si recibe la habilitación, pues va a tener 6 meses para darle, en este caso, cumplimiento o al SARLAF o al régimen de medidas simplificadas. Entonces, este plazo está orientado para aquellos que se constituyan como nuevos sujetos vigilados, es decir, para aquellos que adquieran se habiliten como nuevas empresas. Y este artículo también nos trae un parágrafo y nos habla de ese plazo frente a un cambio de régimen. Y particularmente nos dice que si, por ejemplo, tú hiciste tu evaluación con corte a 31 de diciembre del año 2025 y determinaste que tus VBs tus ingresos estuvieron por debajo de las 142.200 VBs, tienes claro que debes implementar régimen de medidas simplificadas en el año 2026. Pero resulta que tus ingresos fueron exitosos en el 2026 y con corte a 31 de diciembre tú dijiste, hey, subieron mis ingresos y superaron estas 142.200 UVs. Ahora, paso de un SARLAF, perdón, paso de un régimen de medidas simplificadas a un SARLAF. Entonces, acá, ¿qué me dice la resolución? Que tengo 6 meses contados a partir del cierre de la vigencia fiscal, es decir, a partir del 1 de enero de 2027, tengo 6 meses para pasar de un régimen de medidas simplificadas a un SARLAF. Listo. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? En este caso ya vamos a entrar al régimen de medidas simplificadas. Artículo 5615 de la 4607 me dice que las empresas que hubieran obtenido ingresos totales inferiores a 142.200 VB deben implementar un régimen de medidas simplificadas. ¿Esto qué es? Escoger. O sea, de ese ya no vas a tener que
pues ya no vas a tener que darle cumplimiento a un SARLAF, sino voy a implementar unas medidas simples que me permitan a mí prevenir los riesgos LAFTFP. ¿Por qué? Porque no con ser una microempresa o una empresa pequeña, no soy vulnerable a este tipo de delitos. Entonces, aquí, ¿qué nos dice el régimen de medidas simplificadas? Que debo implementar una política de prevención de riesgos LAFTFP, que debo tener un manual de procedimientos del régimen de medidas simplificadas, que debo hacer debida diligencia simplificada y que debo hacer unos reportes de ROS a la UIAF. ¿Qué me dice en este caso el artículo 5, 6, 18? Que en este caso aquí, régimen de medidas simplificadas, ya no voy a designar un oficial de cumplimiento, ni principal ni suplente. ¿Sí? ¿Cuál fue el objetivo de segmentar, de clasificar el tamaño de empresa? Pues precisamente identificar cuáles eran esas microempresas para que quitarles los costos que podría significar implementar un sistema para la prevención de riesgos LAFTFP. ¿Y cuál era el costo? La designación de un oficial de cumplimiento. Entonces, aquí se elimina esa figura del régimen de medidas simplificadas y, en este caso, esas funciones están dadas al representante legal. Entonces, es el representante legal el que se le dan unas funciones, ojo, para el régimen de medidas simplificadas, porque allá en SARLAF el representante legal tiene otras obligaciones para, en este caso, el SARLAF. Aquí el responsable de cumplimiento es el representante legal. ¿Qué nos dice? Que el representante legal debe garantizar que la entidad tenga implementada una política de prevención de riesgos LAFTFP y debe procurar porque se le esté dando cumplimiento. Debe garantizar la implementación de un manual de procedimientos de ese régimen de medidas simplificadas. Aquí algunos me dicen, no, pero es que debo tener un manual. No, pero es que ya no es un manual robusto, sino un manual simplificado que va a atender estas medidas que hemos impartido para esas microempresas. ¿Por qué es importante un manual? Porque es la hoja de ruta, es el que me está diciendo qué debo hacer y este manual lo debe conocer y aplicar cada una de las áreas de nuestra organización o procesos como esté conformada, en este caso, nuestra organización. Es también el representante legal o responsable de cumplimiento aquí el que debe garantizar la capacitación frente al régimen de medidas simplificadas. Es decir, debe estar orientada todo el tiempo para que funcionarios, colaboradores y demás contrapartes conozcan esas medidas. Debe garantizar la documentación, es decir, bueno, se me olvidaba el tema de debida diligencia. Debida diligencia es el representante legal el que debe garantizar que cada uno de sus procesos o de sus áreas estén llevando a cabo esa debida diligencia a las contrapartes. Y en este caso, también es el representante legal el que debe garantizar que todo eso que estamos haciendo mis procesos, pues esté debidamente documentado y ahí te dice cuáles son esas condiciones para que todas estas acciones estén debidamente documentadas. Le corresponde hacer el curso virtual e-learning, es gratuito, no le cuesta nada, y es quien debe registrarse en el CIREL y hacer los reportes de ROS a la UIAF. También acá que nos dice el artículo 569, que quienes en este caso se constituyan como nuevos sujetos vigilados, nuevas empresas, el mismo ejemplo, si recibió la habilitación en julio, pues va a tener en este caso 6 meses para darle cumplimiento a ese régimen de medidas simplificadas, ¿sí? Entonces, ya acá sabes que si te constituyes como nueva empresa, vas a tener 6 meses también para dar cumplimiento a ese régimen de medidas simplificadas. ¿Qué nos dice? Parágrafo, cambio de régimen. Entonces, acá nos dice lo mismo. Si a 31 de diciembre del año 2025 identifiqué que para el 2026 debo implementar régimen de medidas simplificadas, perdón, SARLAF, este año debo implementar SARLAF, pero a 31 de diciembre me di cuenta que mis ingresos
no superaron, o sea, estuvieron inferiores a las 206.000. Ay, bueno, el valor de las UVs que ya les dije. Eh, pues debo implementar un régimen de medidas simplificadas, es decir, aquí cambio de SARLAB a régimen de medidas 142.206 VBs. Entonces, paso de SARLAB a un régimen de medidas simplificadas. Entonces, aquí me dice que tengo 3 meses contados a partir del cierre de la vigencia fiscal. Porque aquí solamente me dan 3 meses, porque se entiende que si ya tenía SARLAB, ya tengo la mayoría de la tarea hecha. Entonces, voy a tener 3 meses para darle cumplimiento. Importante, eh, apreciados, el artículo 8, y aquí es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí nos está diciendo que el periodo de transición no se modificó. El periodo de transición venció el 6 de mayo de 2026. A partir del mayo de 2026 entró en vigencia esta regulación. Es decir, que todos nosotros ya debemos tener esto caminando. ¿Qué me han dicho? Y si me cogió la tarde y si no lo, y hasta, mira, hazlo, porque ya viene eh, Julio, que les va a hablar de la política de supervisión, que es lo que en este caso debes hacer para reportar el cumplimiento de esto. Entonces, Julio, por favor, adelante. Julio, ¿me escuchas? Tú, tú, tú. Julio, Eh, ¿Le podrías indicar a Julio que por favor ingrese al... él me había dicho que ya estaba, ¿Puede volver a ingresar? ni cámara ni micrófono tiene. Puede volver a ingresar, por favor. Gracias. Bueno, si no, pues continúo. Ya ingresa de nuevo. Ya ingresa de nuevo. Ok, permíteme un segundo porque Si no, pues continúo. Julio, me dices, por favor. si quieres ve continuando mientras que Bueno, ingresa entonces mientras nuevamente. Julio se va conectando, bueno, ya muchos de ustedes se preguntaban, bueno, listo, ya entró en vigor el 6 de mayo, ahora ¿qué se viene? Entonces la Superintendencia de Transporte expide la circular externa número 005 del 6 de mayo de 2026. Y en este caso el objetivo de esta política es darle a conocer a los sujetos obligados para SARLAF y para régimen de medidas simplificadas cuáles son esas condiciones, te da a conocer la política de supervisión de estos dos regímenes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Julio, si me escuchas en el momento que entres, me interrumpes con toda confianza. Bueno, entonces acá ¿qué tenemos? Tenemos que el numeral 5 establece el contenido de la política de supervisión. Y también esta circular externa nos dice cuál es ese objetivo. Y el objetivo es darle a conocer a los sujetos obligados los mecanismos e instrumentos adoptados por la Superintendencia de Transporte para ejercer supervisión con respecto, en este caso, al SARLAF y régimen de medidas simplificadas. Aquí la diapositiva, de hecho me excuso porque tiene, esto nosotros lo hacemos con IA para tratar de que sea un poco Perdón, interactivo. José, no se está viendo la pantalla. Ay, Dios. Estaba, estaba proyectando. Es que está pesadito porque... ya. ¿Me confirmas, porfa? Ya se encuentra. Ok, Julio es Julio César Garzón Casalla, ¿sí?
Sí, es el mismo Julio. Perfecto, Julio, ya tienes acceso. Listo, Julio. Entonces adelante si quieres. Julio. Aló, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Listo. señor. Ahí estamos contigo. Listo, ya, perfecto. En, un momento. Y también puedes compartir pantalla, Julio. La pantalla la va a seguir compartiendo José. Sí, no hay problema, si necesitas compartir, ya tienes el acceso. Ah, listo, dale, muchísimas gracias. Bueno, buenos días para todos y todas. De antemano agradecer el acoger este tipo de invitaciones y socializaciones, tanto de los últimos lineamientos que hemos emitido en materia de SARLAF, como de la política de supervisión para, para la verificación precisamente de esa implementación del SARLAF o del régimen de medidas simplificadas según les corresponda. Conforme nos había comentado o nos estaba comentando José David, eh, con posterioridad ya al vencimiento del periodo de transición, es decir, el 6 de mayo de 2026, la Superintendencia de Transporte tenía la tarea de disponer o establecer en ese mismo momento, o a partir de ese mismo momento más bien, la política de supervisión a efectos de que tanto los sujetos obligados como al interior de la entidad, las dependencias que ejercen las funciones de inspección, vigilancia y control, que son las diferentes delegaturas con sus diferentes direcciones, deben conocer. José, qué pena es que se dejó de compartir la pantalla. Ahora, porfa. Listo, ahí está. Ahí está. Entonces, le está comentando. Entonces, le correspondía emitir la política de supervisión. Esto se dio el 6 de mayo, periodo, momento en que se finaliza el periodo de transición dispuesto en la 23-28 y después fue modificado por la 116-15 el, del 5 de noviembre de 2025 y se dio a través de la circular 0005. Con esta circular, o más bien en esta circular se estableció como contenido cuatro pilares fundamentales. Los cuatro pilares fundamentales son un componente pedagógico. El segundo componente, o el segundo pilar más bien, hace referencia a la verificación del cumplimiento del salario y el régimen de medidas simplificadas. Como tercer pilar fundamental, tenemos el módulo de supervisión del SARLAF y el régimen de medidas simplificadas que ha de colocar a disposición esta entidad para el reporte de información. Qué pena, creo que hay un micrófono activado. Ya se silenció. Disculpa. Y como siguiente pilar, como último, está el componente sancionatorio. Entonces, entraré a comentarles a grandes rasgos a qué se refiere cada uno de estos componentes, no sin antes decirles que tanto la resolución 2328 de 2025 como la resolución 11615 de 2025, la resolución 4607 de 2026 y la circular 005 de 2026 se encuentran a disposición de cada uno de ustedes para su lectura y descargue en el micrositio que ha dispuesto la Superintendencia de Transporte en su página web que se llama SARLAF. Entonces ustedes ingresan a nuestra página web principal, se van al banner de, de accesos y allí encontrarán uno que dice SARLAF. Al ingresar, está segmentado por SARLAF o PTE y en principio encontrarán estos actos administrativos que les comento. Entonces, el componente pedagógico precisamente se trata de... José, ¿puedes compartir, por favor?
Yo creo que va a tocar así porque por la cantidad de personas que están en la reunión, se va a trabar si lo colocas en pantalla completa. Entonces, dejémoslo así, no hay problema. Julio, no se te está escuchando. Ya, qué pena. Retomo, entonces, precisamente es este ejercicio, o es un ejemplo, lo que estamos realizando el día de hoy, de instrucción y retroalimentación a cada uno de los obligados sobre las metodologías, los procedimientos y las herramientas con las cuales la Superintendencia de Transporte va a ejercer la supervisión del cumplimiento, bien sea el salado o el régimen de medidas simplificadas. Para hacer una claridad porque pues creo que nos están acompañando representantes o grupos de interés de los diferentes sujetos obligados de de la implementación del SARLAF, el régimen de medidas simplificadas, y es que ese ejercicio de supervisión lo van a adelantar, como les comentaba anteriormente, las diferentes delegaturas con las que cuenta la entidad. Entonces, creo que ustedes lo conocen muy bien. La Superintendencia de Transporte cuenta con 4 delegaturas: la Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre, la Delegatura de Concesiones e Infraestructura, la Delegatura de Puertos y la Delegatura de Protección a Usuarios del Sector Transporte. Cada una de estas delegaturas tiene asignada, tiene delegada por el Superintendente de Transporte el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control respecto de diferentes sujetos objeto de supervisión. Entonces, en lo que le corresponde a cada uno de estas delegaturas, a través de sus 2 direcciones, que son promoción y prevención e investigaciones, llevarán a cabo la parte ya de la supervisión de la implementación y el cumplimiento del SARLAF y el régimen de medidas simplificadas. Entonces, nuevamente, hablando de este componente pedagógico, se desarrollará sin que no se puedan adelantar a otro tipo de acciones a través de las siguientes: divulgación y sensibilización de la política de supervisión. El segundo es a través de que se propongan estrategias y se adelanten con otras entidades públicas o entidades privadas que precisamente le ayuden a esta superintendencia y orienten a los sujetos obligados sobre los lineamientos establecidos en las diferentes resoluciones que hemos comentado. El tercero, con los espacios de sensibilización, divulgación y capacitación, como el que estamos llevando a cabo, sobre los diferentes lineamientos, particularmente sobre política de supervisión. Y finalmente, nos referimos al material pedagógico que ha colocado a disposición la Superintendencia de Transporte en su página web, en el micrositio que les comenté. Adicional a los 4 actos administrativos que allí se encuentran disponibles para su descarga, también hemos dispuesto la guía que creó la Unidad de Información y Análisis Financiero, la guía de apoyo para el sector transporte, y adicionalmente hemos colocado a disposición 2 documentos pedagógicos que explican por qué se dio la segmentación que se materializó en la resolución 4607 y de la cual ya les habló pues José David, y que permite delimitar o diferenciar cuáles son los sujetos obligados a la implementación del SARLAF y cuáles al régimen de medidas simplificadas. El segundo pilar fundamental de la política de supervisión ya corresponde al cumplimiento o a ejercer esa verificación del cumplimiento del SAF y el régimen de medidas simplificadas. Y es que, pues, dentro de las herramientas o dentro de las formas que pues, se desarrollan las funciones de inspección, vigilancia y control, las diferentes delegaturas de la entidad pueden adelantar visitas in situ o visitas extra situ, y pueden solicitar a través de requerimientos de información el reporte
del cumplimiento del SARLAF o el régimen de medidas simplificadas. Frente a la verificación del SARLAF, la circular nos dice que, entre otros aspectos, las diferentes delegaturas lo que van a entrar a verificar, bien sea a través del requerimiento de información que se les realice o en la visita de inspección, los documentos que le van a solicitar están relacionados con que se cuente una matriz de riesgo, con que el SARLAF haya sido aprobado por el máximo órgano social o la junta directiva, básicamente con las metodologías de segmentación y la clasificación de los riesgos propios, la designación de los oficiales de cumplimiento, ya sabemos que hay un principal y un suplente, y que la entrada en vigencia o de obligatoriedad, más bien, del oficial de cumplimiento suplente fue diferida 6 meses después de que se haya proferido la resolución 4607 del 9 de abril. Los reportes de gestión, tanto del oficial de cumplimiento principal como el suplente, el registro en el CIDE para los diferentes reportes que deben realizarse ante la Unidad de Información y Análisis Financiero. La realización de estos procedimientos de debida diligencia intensificada según corresponda. La capacidad o más bien los mecanismos que se deben establecer al interior del sujeto obligado para analizar la efectividad del SARLAF, las capacitaciones que se deben realizar, bien sea con sus colaboradores internos o con estas contrapartes, y finalmente pues que se den los reportes con la periodicidad que ha establecido la Unidad de Información y Análisis Financiero en sus diferentes anexos. Asimismo, y según corresponda, se va a hacer la verificación del régimen de medidas simplificadas. Entonces, en la visita administrativa de inspección se hará el análisis conforme a los ingresos totales, ingresos brutos percibidos el año inmediatamente anterior, corta el 31 de diciembre, y allí en campo se va a entrar a determinar si al día de hoy la persona, el sujeto obligado, tiene la obligación de implementar un SARLAF o un régimen de medidas simplificadas. Y en esa medida, en ese análisis, se les va a hacer la información o se les va a solicitar la información. Si nos referimos ya a un requerimiento de información, previamente se hace este análisis y el requerimiento de información se destinará según corresponda, sea a la verificación de la implementación del SARLAF o a la verificación de la implementación del régimen de medidas simplificadas. Y frente a esta verificación del régimen de medidas simplificadas, al ser unas medidas mínimas comparadas a las del SARLAF que se han de implementar, la verificación será mucho menor. Básicamente se mirará que se haya implementado la política de prevención de riesgos, que se cuente con el manual de procedimientos del régimen de medidas simplificadas, la divulgación, capacitación de este régimen, la implementación de los procedimientos de debida diligencia y que se efectúen también los reportes a la UIAF según corresponda. Dentro de este segundo pilar hay una parte muy importante y que nace a partir de la segmentación que se dio con la resolución 4607 y es la verificación de cuál es el régimen a aplicar, si es el SARLAF o el régimen de medidas simplificadas. Precisamente ese análisis se hará para efectos de determinar cuál es la información a solicitar y en consecuencia, qué es lo que se va a entrar a supervisar. Adicionalmente, a la información que se puede pedir en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control por la delegatura que corresponda según el sujeto obligado, la Superintendencia de Transporte, como se les ha ido comentando, va a disponer en su módulo, en su Sistema Inteligente Nacional de Supervisión al Transporte, más conocido como Vigía 2, un módulo específico para el reporte de información. Este módulo se va a denominar SARLAF y allí es donde los sujetos obligados han de reportar la información relacionada con la implementación
y el cumplimiento del SARLAB o el régimen de medidas simplificadas. Entonces, a continuación voy a entrar a explicar a grandes rasgos cómo se hará ese reporte de cumplimiento del SARLAB. Antes, porque sé que esto es una pregunta que nos han hecho frecuentemente, por si llegan muchas peticiones al respecto, ese módulo está en creación, está ya, pronto va a salir y va a quedar vigente para que pues, los sujetos obligados puedan hacer uso del mismo, y cuando ya esté a disposición, ya esté en pleno funcionamiento, como es costumbre de la Superintendencia de Transporte, se les comunicará y se les informará por los diferentes canales y medios de divulgación que tiene a disposición la entidad. Entonces, si a usted le corresponde SARLAB, frente al reporte de cumplimiento de SARLAB, se debe reportar en ese módulo básicamente eh, tres tipos de información. La información relacionada con el oficial de cumplimiento principal y el suplente, la información relacionada con los elementos que componen el SARLAB y la información relacionada con el reporte objetivo del SARLAB. O sea, la información objetiva del SARLAB, que básicamente es el cumplimiento de todos los lineamientos dispuestos. Entonces, en el módulo ustedes encontrarán segmentado, clasificado, dividido, si es SARLAB, estos campos para reportar cada una de las informaciones. Oficial de cumplimiento principal, los elementos del SARLAB, que se refiere a la política de administración de riesgos, al manual de procedimientos, al código de ética y conducta y a la matriz de riesgos. Y la información objetiva, que básicamente, como les comentaba, es el cumplimiento de los lineamientos que se han dispuesto. Para hacer un ejemplo, no entrar tan al detalle de frente a la información que se va a reportar de forma objetiva, porque igual el mismo sistema va a ser muy amigable y les va a indicar qué es lo que deben reportar y va a tener campos desplegables en los que usted podrá decir según sí o no les aplica, si es un componente alfanumérico para elegir la información. Básicamente, eso es lo que corresponde. Entonces, como ejemplo, les decía, frente al procedimiento de conocimiento de la contraparte, ahí dispondrá el campo alfanumérico para que ustedes digan cuál es el número de contrapartes con las que tienen relaciones activas, cuál es el porcentaje de conocimiento de esa contraparte, los beneficiarios finales a los cuales se les efectúa ese procedimiento de conocimiento de la contraparte, sobre la gestión de debida diligencia y de diligencia intensificada, a quiénes se les aplicó y cuáles fueron los criterios utilizados para determinar que esa contraparte era sujeta de la aplicación de la debida diligencia intensificada, etcétera. Como les comenté y repito, básicamente es demostrar el cumplimiento de los lineamientos que se han traído desde marzo de 2025 y que entraron en pleno rigor el 6 de mayo con la finalización del periodo de transición. ¿Qué sucede? Y aquí es un tema bastante importante para tocar, y es los periodos en los cuales se deben hacer estos reportes de información. Básicamente lo que hicimos al momento de fijarlo, crear la política de supervisión fue dividir, sí, clasificar los periodos a reportar según el calendario y según los trimestres que componen un año. Tenemos el primer trimestre, primer periodo, enero, febrero, marzo. El periodo 2, compuesto por los meses de abril, mayo, junio. Periodo 3, julio, agosto y septiembre. Y periodo 4, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, la información en el módulo de SARLAB, que estará disponible en Vigía 2, se debe hacer cada 3 meses. Y una vez vencido ese periodo, coloco el ejemplo periodo 1, enero, febrero y marzo, se tendrán 10 días siguientes para hacer el reporte como fecha máxima, como plazo máximo. Es decir, al 10 de abril se va a hacer el reporte. Entonces, repito para que quede claridad, 4 periodos al año para hacer los reportes en el módulo de supervisión SARLAB. El periodo 1
compuesto por los meses de enero, febrero y marzo, sobre los cuales se ha de hacer el reporte el 10 de abril. Periodo 2, abril, mayo y junio. Y al 10 de julio se ha de hacer el reporte de la información correspondiente a ese periodo 2. Periodo 3, julio, agosto, septiembre, como plazo máximo al 10 de octubre. Y periodo 4, octubre, noviembre, diciembre, como plazo máximo para hacer el reporte del 10 de enero. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué va a suceder? ¿Y qué sucede este año 2026 con la finalización del periodo de transición del 6 de mayo? Claramente no se abarca o no ata más bien los plazos que hemos establecido y los periodos a reportar con el periodo de transición. Entonces, ¿qué nos correspondió hacer? Y ustedes lo verán en la circular 005 o ya lo pueden ver si la han descargado. Y es que el primer reporte de cumplimiento, exclusivamente para el año 2026, o sea, el primer reporte se va a hacer a más tardar el 10 de agosto del año 2026. Y en esa medida, teniendo en cuenta que el 6 de mayo ya se vencía el periodo de transición, es decir, a partir de esa fecha, todos los sujetos obligados deben tener implementados SARLAF o régimen de medidas simplificadas según les correspondan, al 10 de agosto de este año, en ese módulo de supervisión SARLAF, nos deben reportar la información correspondiente a mayo, junio y julio. Es decir, de igual forma, 3 meses. Ya después del 10 de agosto, del reporte que se hace el 10 de agosto, se va a entrar o más bien los siguientes reportes se deben hacer siguiendo el cronograma de reportes establecidos en la política. En esa medida iríamos al periodo 3 de reporte, con fecha máxima el 10 de octubre. Pero como yo ya al 10 de agosto de 2026 reporté julio del 2026, para el 10 de octubre únicamente reportaría los meses de agosto y septiembre. Es decir, repito, porque sé que esto es un tema que genera un poco de confusión, el primer reporte que ustedes van a hacer en el módulo de supervisión SARLAB este año es el 10 de agosto y allí nos van a reportar la información de mayo, junio y julio. Ya de ahí en adelante se van a seguir o se va a seguir el cronograma dispuesto en la política de supervisión, por lo que correspondería el periodo 3, que inicialmente lo componen los meses de julio, agosto y septiembre de cada año. Pero como de ese primer reporte que ya se ha de hacer el 10 de agosto de este año, abarcó la información del mes de julio, únicamente se ha de reportar agosto y septiembre, el 10 de octubre de 2026. Ya de ahí en adelante adquiere total normalidad los reportes, por los que al 10 de enero de 2027 nos han de reportar la información correspondiente a octubre, noviembre y diciembre. Es importante resaltar que la información no tiene que ser repetida, es decir, frente a cada periodo solo se reporta la información de los meses que abarca ese periodo. Si ya se hizo un reporte de meses anteriores, para el periodo que corresponda reportar, no es necesario repetir esa información. Y adicionalmente, y lo que corresponde al pilar anterior, que es la verificación de la implementación de estos sistemas, todo lo que se reporte debe estar soportado en la documentación que puede estar, que debe estar a disposición de que las delegaturas lo soliciten, bien sea a través de las visitas administrativas de inspección que se pueden realizar o a través de los requerimientos de información. Frente al reporte del cumplimiento del régimen de medidas simplificadas, el módulo de supervisión trae dos campos o traerá dos campos. En este caso, como les explicó José David, no existe la obligatoriedad de contar con un oficial de cumplimiento, por lo cual este campo no lo van a encontrar en el régimen de medidas simplificadas. Estarán los campos de reporte de elementos del régimen de medidas simplificadas y el reporte de información objetiva. Y tal como sucede con el SARLAF, manejamos los mismos planos de reporte,
Es decir, periodo 1, enero, febrero y marzo, como plazo máximo a reportar ese periodo 1, el 10 de abril. Periodo 2, abril, mayo y junio, como plazo máximo 10 de julio. Periodo 3, julio, agosto y septiembre, como plazo máximo 10 de octubre. Y periodo 4, octubre, noviembre y diciembre, como plazo máximo 10 de enero. Esto de cada año. Únicamente, como lo expliqué, para este año la situación es diferente por el vencimiento del periodo de transición que se dio el 6 de mayo, por lo cual tanto SARLAB, régimen de medidas simplificadas, según corresponda, se debe reportar ahorita, el 10 de agosto del año 2016, del 26, perdón, y la inflación será la de mayo, junio y julio. Finalmente, como pilar fundamental, la política de supervisión que se implementó con la circular 005 del 6 de mayo de 2026, contamos el componente sancionatorio. Y es que dentro de esas funciones de supervisión desarrolladas a través de la inspección, control y vigilancia, la Superintendencia de Transporte también tiene la facultad de imponer sanciones a sus sujetos, objetos de vigilancia por el incumplimiento a la normatividad del sector transporte, en este caso, por el incumplimiento a la normatividad que abarca todo el sistema antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo, contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sector transporte, que básicamente se ha dispuesto pues en nuestra circular única de infraestructura de transporte a través de esas tres resoluciones que se han expedido, 2328 del 6 de marzo de 2025, 11615 del 5 de noviembre de 2025 y 4607 del 9 de abril de 2026. Este componente sancionatorio se desarrolla básicamente en el ejercicio de dos labores, y es que las diferentes delegaturas pueden emitir órdenes administrativas de corrección y acciones correctivas por el incumplimiento, y las cuales, si no son acatadas, es decir, si la orden administrativa no se cumple o la acción correctiva no se lleva a cabo, pueden dar como consecuencia la imposición de las sanciones correspondientes establecidas en la normativa vigente y el desarrollo de las investigaciones administrativas fundamentadas en el procedimiento administrativo sancionatorio que está consagrado en el artículo 47 y sus siguientes artículos de la Ley 1437 de 2016, 26, 1437 de 2011, perdón, la cual está o en concordancia con la Ley 336 de 1996, que es, en sus artículos 45 establece las sanciones a los sujetos de vigilancia de la Superintendencia de Transporte. La circular, es decir, la política adquirió plena vigencia a partir de su publicación, que se dio el 6 de mayo de 2026, y como les indico, ustedes pueden acceder a ella en nuestra página web, bien sea en el micrositio de SARLAB o en la parte normativa, en los actos administrativos de carácter general, que allí es que se encuentra publicada. De mi parte, pues ya es la finalización de esta pequeña explicación, capacitación en lo que tiene que ver con la política de supervisión que emitió la Superintendencia de Transporte, y ya quedamos pues atentos a las preguntas o dudas que hayan surgido conforme a lo que comentó José David y lo que yo les comenté. Y nuevamente agradecerles por acoger esta invitación que viene desde el Ministerio de Transporte, y nos encontraremos en otro espacio. Muchas gracias. Entonces, Viviana, por favor, vamos a responder unas preguntas. Bueno, antes de eso quiero mencionarles que les dejé con Viviana todo un material con respecto a lo que hemos hablado, resoluciones, guías, eh, manual perdón, cartilla de debida diligencia emitida por la UIAF, donde vamos a encontrar link sugeridos por ellos para hacer las consultas de verificación a nuestras contrapartes. Esto es gratuito. Bueno, ahí dejé un material importante con Viviana que les pueda resultar útil en este caso para todo este proceso de implementación. Entonces, Listo, Viviana, perfecto. Entonces, muchas gracias, José.
En el chat les he enviado varias veces el link donde pueden em, colocar sus datos y su correo electrónico para poder compartir todo este material que nos dice José. Entonces, José, para el tema de las preguntas, entonces ya le voy a dar la palabra a cada una de las personas que levantó su mano. En este momento tenemos 20 y estas 20 vamos a responder. Entonces, ya Claro que voy a darle tenemos la hasta palabra. las 11 porque entramos a otra reunión, así que vamos a tratar de responder Listo, lo por que más favor, podamos. algo Sin muy embargo, lo concreto. que no, sí, sin embargo, lo que no, pues nos escriben a través tuyo o miramos a ver cómo le respondemos. Entonces, arranquemos. Listo, perfecto. Entonces, vamos con Yesenia. Yesenia Munera. Hola, buenos días. Adelante, Eh, por favor. bueno, muchísimas gracias por el espacio. Mi pregunta va más dirigida al tema de la certificación ONAC, porque he estado pues como pendiente de todo lo que estaban explicando del chat, pero mi pregunta es, ¿qué organismos nos pueden certificar a nosotros como oficiales de cumplimiento? ¿Por qué? Porque yo ya he preguntado en universidades, me he ingresado a la página ONAC, donde nos dan una lista como de esas empresas o de aquellas entidades habilitadas para certificarnos, e incluso ahí en el chat estaban hablando del Consejo Colombiano de Certificación, pero pues veo que en el menú no hay como nada concreto, como certificación que esté directamente relacionada con el tema de oficial de cumplimiento en SARLAB. E incluso alguien estaba diciendo que estaban como certificados en la cadena de suministros, y estaban certificados con ONAD y que eso también les podía ayudar con SARLAB. Quisiera como que nos resuelvan estas dudas, de ser posible, no sé qué tan imposible sea, nos den una lista de qué entidades nos pueden certificar a nosotros, porque me parece que en estos momentos estamos a 5 meses para cumplir con estos requisitos y he preguntado en varias partes y me dicen que no, que todavía no, que están en proceso. Entonces estamos como sobre tiempo para esta certificación y no hay nada como concreto donde nos digan, "Vea, sí, esta entidad o estas entidades les pueden generar ese certificado". Yesenia, excelente pregunta. Un poco para darte claridad. ¿Quién te certifica en este caso esa certificación de competencia? ¿Dónde la puedes conseguir? En Colombia hay 37 certificadores, organismos de certificación a personas acreditados por el ONAC. Dentro de esos 37 ya hay unos que se han venido habilitando, en este caso, para poder certificar oficiales de cumplimiento. Entonces, lo primero que tienes que hacer es consultar el directorio del ONAC y buscar y con quién de ellos. Sabemos que hay dos en la actualidad que en este caso te pueden, y tú decides con quién hacerlo. O sea, la superintendencia no te puede decir, hey, hazlo con X o hazlo con Y. En el directorio pues vas a encontrar en este caso las opciones para poder hacer. ¿Qué ocurre? Que en este caso por eso dimos un plazo de 6 meses. Sabemos que ya hay dos, pero que pueden llegar a ser tres o cuatro, en donde en este caso tú puedas elegir con quién lo puedas hacer. Pero sabemos que en este caso puedes consultar el directorio y ya podrás encontrar y decidir con quién en este caso puedes hacer este tema de la certificación. Aquí aprovecho para decirles algo, y es que hay una confusión, se ha presentado alguna confusión porque algunos vigilados me preguntan, hey, es decir, ¿qué universidad en este caso hoy, o sea, que me puede, en lugar del diplomado, ya hoy lo que debo tener es una certificación de competencia? Y la respuesta que siempre tratamos de dar es no, mira, acordémonos de esa diapositiva que les mostré. Una cosa es que yo debo garantizar en este caso mi formación mediante DIP, en este caso puedo ser técnico, tecnólogo o profesional y acreditar formación en materia de administración de riesgos LAFTFP. ¿Cómo la demuestro? Mediante diplomado mínimo de 90 horas o posgrado. Adicionalmente a eso, lo que me está diciendo es que acredite la idoneidad, la certificación de la competencia
mediante, en este caso, una certificación expedida por un organismo acreditado por el ONAC bajo la norma 17024. Entonces, con eso te respondo. José David, qué pena. No sé entonces si nos pueden decir cuáles son esas dos que ya nos pueden generar el certificado. Yo sé que pueden Mira, lo haber que muchas pasa es que más yo y que aquí ustedes... trato, Hola. oye, va esto. Lo que pasa es que yo trato de no dar nombres. ¿Por qué? Sí. Porque no quiero que se vaya a decir, no, es que allá el doctor José David dice que las dos, las únicas dos o esta. No, consulta el directorio que está público en la página del ONAC y allí puedes consultar con quién hacerlo. Pero el tratar de referenciar con quién de ellos tratamos de que no nos lo tomen a mal, pero debemos hacerlo en virtud de que no queremos que se vaya a decir que desde la superintendencia se está indicando con quién hacerlo. Entonces ya allí No, puedes encontrar, pero yo lo entiendo entiéndeme lo que perfectamente, te quiero pero decir. Página actualmente hay de, dos. por eso. Entonces tú decides con cuál hacerlo. Si tú misma te estás respondiendo, ¿para qué me preguntas? No, usted me dice que hay dos. Yo todavía no encontré, o sea, encontré una, no sé cuál es la otra. He estado buscando, pero si usted me dice el nombre de las dos, yo ya elijo con cuál de las dos. Porque es que solo hay dos. Bueno, debes consultar lo que te digo, el directorio del ONAC y allá vas a encontrar, o sea, y muy seguramente se van a ir habilitando, se van a ir habilitando y ya tú decides con quién hacer. Es la respuesta que tenemos desde la SECA. Le damos paso, por favor, a Julián Armando Díaz. Por favor, muy concreto. No está Julián Armando. Diana Rodríguez, por favor. Gracias, buenos días. Una consulta. Cuando nosotros hacemos el nombramiento del oficial de cumplimiento, ¿este se debe radicar ante las actas ahí en Cámara de Comercio? Bueno, no te entendí muy bien la pregunta, pero bueno, ¿qué nos dice frente a la designación del oficial de cumplimiento? Que corresponde al máximo social o junta directiva en los casos que aplique, y esa designación se debe hacer mediante acta, ¿sí? Y cuando decimos que la designación del cumplimiento se debe hacer mediante acta, pues tenemos que garantizar, porque dentro de los documentos que hemos podido verificar, muchas empresas nos envían la designación del oficial de cumplimiento en un acta que ni siquiera se demuestra o se denota que en este caso es tomada del libro de actas ni demás. Entonces, a veces como que, eh, y los invitamos a ser cuidadosos con eso, que la designación, que el acta esté tomada debidamente como corresponde el libro de actas y demás procedimientos y metodologías que tengan implementado, en este caso por cada uno de los sujetos vigilados. Una vez se designa el oficial de cumplimiento, ya en este caso Julio les explicaba, nosotros vamos a tener un módulo de supervisión en el Vigía 2 del SARLAF. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer al 10 de agosto del presente año? Vas a encontrar allá, en este caso, cuando abras el módulo, te va a pedir la información tanto de el oficial de cumplimiento, vas a comenzar a revisar si ya tienes la del suplente, pues la vas a poder registrar también. Si no, recuerda que tienes algo de plazo más para la designación del suplente, que en este caso va hasta el 9 de octubre. Entonces, allí vas a registrar allá te va a pedir cada uno de los requisitos que revisamos en el artículo, es decir, entonces vas a tener que registrar la hoja de vida del oficial de cumplimiento, que el acta de designación que cumpla con cada una de las especificaciones técnicas y demás que establece el Código de Comercio, el que me pueda demostrar en esa hoja de vida el perfil, la certificación de la competencia y demás. Entonces, allí ustedes al 10 de agosto van a encontrar que en ese primer módulo va a haber una pestaña que me dice, ah, ok, aquí debo registrar el oficial de cumplimiento, tanto principal como el suplente si ya lo tienes. Perfecto. Damos paso a Oscar Rojas y se prepara Freddy Rojas, por favor. Hola, 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 hola. Adelante, Oscar.
Bueno, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hace la superintendencia para que, por ejemplo, las empresas están nombrando oficial de cumplimiento, lo llamaríamos democráticamente, y pues las responsabilidades o las funciones que usted ya tenía a su cargo? Oscar, me disculpas, es que no te entendí. Oscar, me disculpas, es que no te entendí muy bien. No sé si fui yo o hubo un momento ahí que no te escuché muy bien. Bueno, mira, ¿cómo hace la superintendencia o cómo hace la superintendencia para controlar que las empresas nombren pues una persona idónea que pueda cumplir con eso y no tenerlo sobrecargado laboralmente en sentido de lo que uno hace más las otras funciones, dado que esto ya tiene causalidad penal y fiscal, dado que pues, usted va a tener que controlar unas cosas muy importantes? Llega a pasar algo, una novedad, y si usted no tenía ni la disponibilidad ni el tiempo, ¿cómo demuestra uno como oficial de cumplimiento que estaba con sobrecarga laboral o tenía más funciones adicionales de la empresa? Bueno, uno de los temas precisamente porque la pregunta está orientada hacia nosotros, de emitir el lineamiento de la certificación de la competencia, precisamente es para eso, para garantizar que quienes estén desempeñando esas funciones realmente conozcan, tengan la idoneidad de la competencia. Mira, yo les voy a poner un ejemplo muy práctico. Yo he tenido la oportunidad de dictar clases virtuales, sobre todo en las noches. Cuando uno está en una clase virtual, lanza una pregunta. Uno, por ejemplo, dice, Oscar, ¿qué opinas acá frente a esta temática en debida diligencia? O lanza una pregunta. Y uno dice, y Oscar nunca respondió. Muchas empresas optaron por contratar un funcionario de su empresa y uno se da cuenta de que las personas se conectan a la clase, pero precisamente están viendo o el reality o el partido, pero no están poniendo atención. Entonces, un poco lo que se pretende, el objetivo de la certificación de la competencia es precisamente esto, que ya tú debes poner atención a la clase porque vas a ir y vas a tener que decirle a un tercero, responder un examen y decirle, hey, definitivamente yo sí cumplo con la idoneidad, sí tengo los conocimientos suficientes para desarrollar ese tipo de funciones. Ahora bien, frente allá al tema particular que tú me mencionas, en el entendido de que tú seas un funcionario de la empresa que además de en este caso, obligaciones que se definen en la 2328, y tú estás sobrecargado precisamente, te invito a que revises dentro de las obligaciones al oficial de cumplimiento, precisamente es quien debe desarrollar esas funciones y el que debe advertir. Por eso aquí hay una estructura organizacional, el SARLAF. El máximo órgano social o junta directiva tiene unas obligaciones. El representante legal tiene otras obligaciones. Y estas dos, que están en cabezas del máximo órgano social o junta directiva y del representante legal, ellos tienen obligaciones tendientes a garantizar tanto los recursos técnicos, financieros, humanos que se necesiten para que el oficial de cumplimiento pueda desarrollar esas funciones. Luego, entonces, la invitación a mis oficiales de cumplimiento que siempre hago en estos escenarios es que frente a esta eventualidad, tú puedas dentro del informe, en este caso, decirle a la alta dirección, hey, mira, yo tengo unas funciones que son supremamente importantes y he encontrado estas deficiencias por cuanto tengo una carga que no me permite desarrollar adecuadamente estas funciones. ¿A quién la debes dirigir? A quien ya dirigimos o dijimos, en este caso, en nuestra resolución 2328. Perfecto. Freddy Rojas, adelante. Buen día. Bueno, bajo el enfoque basado en riesgos, el artículo 5611 nos indica que debemos tener procedimientos de conocimiento de cliente y allí nos indica un mínimo de información que debemos tener de nuestras contrapartes. En muchas empresas de carga que nosotros asesoramos, pues no es carga masiva ni semimasiva, sino que es una consolidación de carga donde estos montos enviados son valores mínimos de 100.000, 200.000
Y quisiera saber si bajo ese enfoque basado en riesgos yo puedo omitir la totalidad o, digamos, tener parcialidad de la información que me está pidiendo la resolución 2328 en ese artículo, debido a pues que prácticamente es un servicio muy parecido al de mensajería y pues pedir una declaración de origen de fondos para enviar un paquete de 100.000 pesos es algo complicado y pues inmediatamente cuando se le pide eso a este tipo de personas naturales o de clientes, pues no van a cargar con nuestra empresa. Gracias. Esta pregunta es muy importante. Lo primero que tenemos que aclarar es que recuerda que la 4607, en este caso, modifica ese artículo y nos habla de conocimiento de la contraparte, ¿sí? Y que en general la resolución 2328 efectivamente nos habla del enfoque basado en riesgo. Y cuando nos dice que enfoque basado en riesgo, nos vamos a ir, en este caso, lo que nos dice la resolución, a esa segmentación de factores segmentación por factores de riesgo. Entonces nos dice que segmentemos cuáles son nuestros riesgos. Entonces nos dice, por ejemplo, por producto, por canales de distribución, por áreas geográficas, y nos da, la invitación es que vayamos a revisar, en este caso, qué nos dice frente a la segmentación de factores de riesgo. Entonces, cuando yo hago ese ejercicio, me voy a dar cuenta que tengo unos clientes o unas contrapartes que me representan un mayor riesgo y otras un menor riesgo. Entonces, aquí, ¿cuál es la invitación que siempre le hacemos a nuestros sujetos vigilados? Eso se puede hacer como tú lo dices, pero de tal manera que te quede, que tú lo tengas debidamente documentado, ¿sí? Porque no por eso, entonces, si tú no, es que ellos para mí no representan un mayor riesgo, y si recibes una visita de inspección, ven, entonces, ¿cómo está en tu matriz de riesgo? Muéstrame la segmentación de tus factores de riesgo, porque tal vez con ellos, con esos que tú planteas, debas hacer unas medidas de conocimiento del cliente simplificadas, menores, que de alguna manera me ayuden a atender. Acuérdense que el enfoque basado en riesgo es a mayor riesgo, mayor control, a menor riesgo, medidas simplificadas. Entonces, eso se puede hacer siempre y cuando yo lo tenga debidamente documentado. Y no es que hoy, en este caso, a ti se te ocurrió decir que este para mí no es una contraparte o no es un cliente de mayor riesgo. No, eso tiene que estar debidamente documentado y no debe quedar a criterio del que hoy esté sentado ahí, sino debe estar debidamente documentado. Bueno, Y 11:02, la última, porfa, Carlos que Peña. tenemos que entrar. Carlos Muy Peña, buenos por días, favor, muchas cuéntame. gracias. Una pregunta sobre, bueno, lo que pasa es que en un sector muy pequeño hay dos empresas que están, digamos, surgiendo en el mercado de empresas de transporte de carga. Ellos pues no tienen mucho conocimiento como tal de este proceso del SARLAF. Son personas pues muy operativas. Ellos pues ya ahorita no cuentan con los recursos para contratar a una persona adicional. Sin embargo, una de esas personas está asumiendo ese perfil de oficial de cumplimiento que pues, es como parte de la familia, y en este momento únicamente tiene el certificado que descarga de la OIAP, ¿cierto? Del e-learning. Ya en vista con esta aclaración sobre el régimen, bueno, el RMS. Simplificado. Sí. Sí, señor. Ahí en ese orden, em, si es necesario, o la persona, digamos, el gerente tiene que estar obligado a que él tenga que reportar eso, o lo puede hacer digamos, esa persona que está asignada como oficial de cumplimiento, digamos, en este caso. Bueno, acá lo primero, según el problema, o no problema, sino la inquietud planteada, lo primero que tenemos que hacer es un contexto. Y tú me dices que son dos empresas muy pequeñas. Entonces, lo primero que van a tener que hacer es la revisión. En este caso, sí están obligados a régimen de medidas simplificadas o a hacerla. En el entendido de que ya tengo claro que está obligado a régimen de medidas simplificadas, lo que está aquí, no estás obligado a tener un oficial de cumplimiento ni principal ni suplente. Aquí esas funciones en materia de prevención de riesgos, LAFT, FP, están asignadas al representante legal. ¿Qué ocurre?
Que hay empresas pequeñas, micro, que dicen, no, yo este tema lo quiero tomar en serio, o sea, considero que es muy importante para mi futuro, para el crecimiento, y ellos tienen al interior de sus empresas ya una persona designada como oficial de cumplimiento o que está ayudando, en este caso, a el cumplimiento del régimen de medidas simplificadas. Aquí el que debe responder al régimen de medidas simplificadas, el que se debe inscribir en el CIREL y rendir cuentas a la Superintendencia de Transporte, es el representante legal. Pero eso no quiere decir que en este caso ese tipo de empresas obligadas al régimen de medidas simplificadas no tengan a alguien al interior de la empresa. Ya tú, aquí la resolución lo que te establece es un requisito mínimo. Ya de ahí para adelante, todo lo que tú quieras hacer como buenas prácticas, como tener una persona que te ayude. Hay empresas que tienen hasta dirección de cumplimiento y demás, pues lo pueden hacer. Pero aquí la respuesta es sí lo puedes hacer, pero quien debe inscribirse en el CIREL y responder ante la UIAF es a quien le dijo la 4607, que a quién es, al representante legal. Independientemente ya que él internamente diga, hey, ayúdame con esto, mejoremos esto, tú te vas a encargar de esto, es diferente, pero quien hace los reportes es el representante legal. Listo, Viviana, perfecto. Entonces, gracias, José, y gracias a los participantes. Entonces, en el chat les envié el link nuevamente para que por favor dirigencien ese formulario para poder remitirles el material. Y sobre respecto a las 28 preguntas que tengo alzadas las manitos acá donde puedo ver, entonces ya les remitimos para poder enviarlos a un correo. Entonces, muchas gracias, José y equipo de la Supertransporte. Gracias a todos los que participaron. Viviana, a ti muchas gracias a todos de requerir. Yo sé que esto es muy denso, mira, llevamos 2 horas, entonces, no, de requerir un espacio ya para hablar de temas puntuales, con todo gusto. A todos muchas gracias de parte de nuestro equipo, del superintendente, un cordial saludo. Muchas Muchas gracias y feliz tarde, que estén muy bien. En el chat. Esto se bloqueó.